Hola amigos, este es un canal espiritual y hoy voy a hablar sobre la espiritualidad de los animales. Responderé preguntas como ¿por qué vienen los animales al mundo? ¿Cuál es su destino? ¿Por qué sufren tanto algunas veces? También hablaré sobre el comer animales. Acompáñenme, les va a gustar. Soy amante de los animales, me encantan, y espero me escuchen hasta el final para no malinterpretar nada de lo que digo. Primero quería aclarar algo que creo que es importante para empezar con mi explicación, ya que muchas personas asemejan al hombre con el animal. Todo se inicia en el mundo espiritual. Tanto el espíritu del humano como del animal obtienen su inteligencia de la fuente universal. Pero el espíritu del humano experimenta una elaboración que le hace diferente al del animal. No somos iguales, porque el espíritu del humano evoluciona y el del animal no de igual forma. Los animales son muy inteligentes, pero la evolución y la conciencia de los actos del humano es muy diferente al del animal. La inteligencia es una propiedad común entre los dos, pero la inteligencia del humano le da moralidad y razonamiento. El animal no tiene los mismos deberes del hombre, pero algunos sí tienen su misión espiritual para ayudar. El hombre, uno de sus cometidos, es cuidar a los animales y a toda especie viviente en la tierra, por eso su superioridad moral. No hay espíritu más puro y noble que el del animal, el cual, si hace algún mal, es sin conciencia de ello. Por eso su espíritu no espía ninguna falta, porque lo hace por instinto. Está libre de culpa, pero el humano no, porque razona el mal que comete. Ellos se mueven por amor y por instinto, y todos llevan un mismo patrón de conducta. El pajarillo que hace su nido y cría sus polluelos, aunque nadie le explica cómo debe hacer, lo lleva a cabo y repetirá este patrón de conducta una y otra vez, como sus descendientes. Los animales tienen su libre acción, pero más limitada que el humano. Si algo más aprenden es porque el humano les enseña, pero ellos siguen sus mismas conductas. El animal es inteligente y puede imitar conductas humanas, como el mono o algunos pájaros la voz, pero en estado espiritual eso lo olvidan y vuelven a iniciar, pero el humano retiene lo aprendido. ¿Por qué vienen al mundo los animales? ¿Por qué existen? Creer que Dios haya podido crear algo sin objeto y crear seres inteligentes sin porvenir sería blasfemar de su bondad que se extiende a todas sus criaturas. Los animales vienen a ayudar al humano. Son servidores inteligentes de los humanos. Vienen por amor. Vamos a separar la función de los animales en tres partes. 1. Hay animales que existen porque favorecen a que el ecosistema del planeta sea el adecuado para la vida en la Tierra. 2. Los animales de compañía, los cuales aportan una ayuda emocional directa al humano. Los animales aportan a la persona ternura, hacen aflorar nuestra bondad y amor en nuestro ser, convirtiéndolos en un miembro más de la familia, porque devuelven el cariño multiplicado y son capaces de sacarnos de depresiones, porque nos aportan amor y felicidad. Son la mejor compañía para personas que están solas y son la mejor opción para que los niños aprendan a respetar a los demás y ser responsables, cuidando un animalito.
Todo lo que nos aportan es positivo, y la ayuda que ofrecen. Por ejemplo, perros adiestrados para hacer la vida más fácil a personas invidentes, perros policía, o que ayudan en labores de encontrar personas. En esta última, el humano ha tenido que trabajar en el animal para que haga una labor para ayuda de los humanos, usando sus cualidades. Pero el amor con la que hacen las labores los animales no hace pesada la función de ayudar. Son una bendición de Dios. Y en número 3, los animales que habitualmente son alimento del humano. Los animales que son alimento del humano. Las personas desean ser más espirituales, querer a la naturaleza y a los animales, y eso es muy noble por su parte, y les animo a seguir así. Pero muchas personas se centran en no comer carne o animales, porque creen que hay que respetarlos y cuidarlos, pensando que con ello siguen una forma de vida más respetable con el medio ambiente y con estos. No está mal, me parece estupendo que tengan tanto respeto a los animales, pero voy a explicarles algo desde el punto de vista más espiritual que deben saber. Miren, como les he intentado explicar, el espíritu del animal encarna el cuerpo de la especie donde vaya a nacer con la esperanza de poder ser útil y ayudar a los humanos a los cuales aman. Los animales que hasta día de hoy son alimento de las personas, antes de nacer se ofrecen gustosos a ser alimento para el humano. Tal vez no lo crean, pero ¿qué es más honroso que morir por quien se quiere? ¿Cuánto amor se debe tener para morir por los demás? No hay fuerza más grande que la del amor. En el mundo espiritual reina el amor entre todos, y las decisiones se toman por amor a los demás, y encarnan sabiendo que van a ser alimento. Porque la misión del humano es diferente que la de los animales, y ellos se ofrecen a ser su sustento para que puedan continuar. Eso aquí en la tierra no nos entra en la cabeza, porque el amor no es tan puro, y vemos la muerte como algo malo. Ustedes creen que los animales sufren al ser sacrificados para comer, porque les da lástima por ellos, pero ellos no mueren, solo su cuerpo. Ellos vuelven al mundo espiritual. Ellos mueren, su espíritu volverá al mundo espiritual, y después regresarán otra vez a la tierra para encarnar en otro animal, para el mismo cometido, si así es necesario. No sé si me han entendido, y sobre todo si me han creído, pero mi humilde opinión es que pueden comer carne, que por ello no quieren menos a la naturaleza o a los animales, o son más espirituales. El Señor dio de comer peces a quienes fueron a oírle. Si no hubiera estado bien comerlos, Él hubiera sido el primero en decir, no os comáis a vuestros animales. ¿No creen? La vida es una cadena, y todo está dispuesto para el humano, pero lo que no se puede consentir es que éste se propase con ellos. ¿Por qué sufren tanto los animales? Muchas personas me han preguntado por qué sufren tanto los animales. Si se refieren para ser alimento del humano, pueden creerme que para ellos no es sufrir, es una noble labor aceptada desde el mundo espiritual. Los que sufren realmente son los pobres animales que topan con personas crueles, que aún no están desarrolladas espiritualmente y su bondad y compasión es muy baja. Y los pobrecitos son castigados sin compasión o son usados para los trabajos más duros y poco compensados. Incluso están aquellas personas de corazón de piedra que son capaces de abandonar a su mascota en la carretera porque se van de vacaciones. Miren, el espíritu del humano, por sus características, se diría que es superior al del animal, porque tiene moral, pero en ocasiones la crueldad humana parece que esto sea al contrario. El humano no tiene derecho a maltratar a ningún ser de Dios, sino por su adelanto moral debería cuidarlo, respetarlo y amarlo, si no será culpable por ello. En el hombre hay una naturaleza doble, la animal y la espiritual. Cuando se deja llevar por la primera, pierde conciencia de sus actos,
y se deja llevar como cual bruto. En esos casos, el animal le da una lección, cuando le muestra el amor con el que trata a sus hijos, cómo los cuida y ataca para defenderlos. Son un ejemplo a seguir en muchos aspectos. ¿El destino del animal es pasarlo así de mal? No es destino del animal tener que pasarlo mal. Su misión espiritual es ayudar al humano y al planeta. Deben ser bien tratados y estar tranquilos. Como les digo, vienen a ayudarnos y nosotros debemos ayudarles a ellos a que sean felices el tiempo que estén con nosotros. Es nuestra responsabilidad. Ya hice un vídeo que les dejo al final, donde hablo sobre dónde va el espíritu de los animales al morir, si estaremos con ellos en el más allá, y para aquel que tuvo que dormir a su mascota porque estaba muy malita, si hizo bien. Voy a hacer en breve un vídeo sobre si los animales pueden reencarnar y estar con nosotros nuevamente. Seguro les gustará verlo y saber lo que explico. Les animo a seguirme. Espero que hayan entendido mi explicación y no haber ofendido a nadie de alguna manera. Cuiden a sus animalitos, quiéranles mucho, ténganles bien cuidados, aseados, y todos los días su ración de comida, besos y caricias, y ellos les devolverán ese amor multiplicado, porque son pura luz. No saben ustedes el bien que hace a las personas la compañía de una mascota, la cual a veces su misión viene antes de nacer, para que lleven mejor su vida.